Y hay un peso tan grande que se llama pecado, culpa, que lo arrastra, sin ninguna salvación, sin nada que lo detenga, y va precipitándose a la condenación eterna. Si Dios quisiera, hermanos, y Dios hace esto, cada día, miles de personas, se cree que 3 personas por segundo van al infierno. Así es que mientras dura este sermón, ¿cuántas personas van al infierno? Y Cristo vino para remediar eso. Entonces Dios, así como Jonathan Edwards en su prédica, Pecadores en manos de un Dios airado, Dios extiende su mano para coger a algunos que están cayendo con el peso de su pecado a la condenación eterna. Dios extiende su mano para tomar a algunos. Y esos somos nosotros. Mi estimado hermano, mi estimado oyente, si no tenemos a Cristo, estamos delante de Dios solos con nuestra culpa, con nuestra maldad. Y la ira de Dios está sobre nosotros. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ve a nosotros pecadores, pero también ve a su Hijo amado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida de Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros, Cristo morando en nosotros, y ante los ojos de Dios, Dios nos ve a nosotros otra vez pecadores, pero al mismo tiempo ve a su Hijo. Sin embargo, aquellos que no tienen a Cristo están expuestos a la ira de Dios. Hermanos, el mensaje del día de hoy, y cuando hablamos de nuevo nacimiento, parece tan sencillo y tan simple, pero es tan trascendental para la vida de cada persona, de todos los hombres que estamos aquí en esta tierra. Y Nicodemo le pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿cómo puede hacerse esto? Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 3. En esta conversación entre un principal de los fariseos llamado Nicodemo, que va a Jesús de noche. Capítulo 3 de Juan, verso 2, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Lo que comúnmente se dice, Nicodemo se acerca a Jesús echando flores, unos halagos, y Jesús, más allá de decir: claro, Nicodemo, ¿qué le dice? Si no naces de nuevo, ciertamente, o ciertísimamente, de cierto, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así es que el halago, ustedes saben cómo es Jesús, ¿no? Jesús es así: maestro, quiero seguirte. ¿Y Jesús qué le dice? Las aves tienen su nido, las zorras tienen su guarida, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Ella no recostó la cabeza en la cruz del Calvario. Maestro, quiero seguirte, pero déjame arreglar mis asuntos. El Señor no dice: wow, por favor, sígueme. No. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, le dice el joven rico. El
El Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. El Señor no ruega para que le sigan. A veces los pastores sí un poco, ¿no? Hacemos eso. Por favor, hermano, no se descuide. Pero el Señor Jesucristo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Hermanos, Nicodemo le hace a Jesús un halago y Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué bueno que Nicodemo haya preguntado esto, porque si Nicodemo no preguntaba esto, no hubiéramos conocido la respuesta de Jesús y qué es lo que implica estas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este versículo es clave. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos esferas, solo dos esferas. Y nosotros nos encontramos en una de esas esferas. O en la carne, o en el Espíritu. O en la carne, o en el Espíritu. ¿En cuál de ellos estamos? Ahora podríamos decir fácilmente, yo estoy en el Espíritu. Sin embargo, vamos a ver a continuación qué es o cuál es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Busquemos por favor Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 3 al verso 6. Efesios capítulo 1 desde el verso 3 hasta el verso 6. La palabra del Señor, aquí el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo aquí desde el verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. A usted Dios lo eligió, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo lo escogió, dice? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Para ser santos. ¿Pero para qué? Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de nuestra nueva naturaleza? ¿Cuál es el propósito de que nosotros somos hijos de Dios? Vivir para la alabanza de su gloria. El verso 12, por favor, el verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Entonces Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para su gloria, para la alabanza de su gloria. No para hacer lo que mejor nos parece, sino para la alabanza de su gloria. Así es que a veces me preguntan, pastor, y hay un compromiso por ahí. Me han invitado a brindar. ¿Es malo tomar la copa de brindis?
poco subjetivo. Pero la pregunta es, ¿estás glorificando a Dios con eso? ¿Glorificas a Dios con eso? ¿Glorificas a Dios? Pastor, un bailecito puede ser, ¿cómo? ¿Eso es pecado, pastor? ¿Glorificas a Dios con eso? Pastor, y esta balada es bonita y así, no se puede examinar todas las baladas para recomendar esto sí, esto no. No se puede ser como pastores, pero ¿estás glorificando a Dios con eso? ¿Para qué Dios te hizo su hijo? Para la alabanza de su gloria, y punto. Para su gloria. Para su gloria. Y para que nosotros glorifiquemos a Dios en todo. Entonces, lo primero, hermanos, nuestra naturaleza en Cristo va a glorificar a Dios. Amén. Nosotros como hijos de Dios glorificamos a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Para eso estamos diseñados. Nuestra nueva naturaleza en Cristo busca glorificar a Dios. Busca, anhela glorificar a Dios en todo. Ahora vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, nuestra nueva naturaleza en Cristo nos da la certeza de que somos hijos, de que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Ciertamente vamos a morir si es que eso va a suceder. Sin embargo, no vamos a quedar allá en la tumba. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar para estar con el Señor para siempre. Él no nos va a dejar ahí. Él no nos va a abandonar. La muerte todavía está haciendo lo que le corresponde. Pero va a llegar un momento en el que la muerte va a ser, dice Apocalipsis, lanzado al lago de fuego. Y no habrá muerte para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros tenemos vida eterna. Amén. Todo lo que vemos aquí es temporal. Somos peregrinos y pasajeros. Esta leve tribulación no es nada, dice el apóstol Pablo, comparado con la gloria que nos espera allá. Así es que hay tribulaciones, hay cosas, pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. No solamente estamos mirando las cosas que suceden a nuestro alrededor, los problemas, los afanes, las necesidades. Estamos mirando a la eternidad, porque allá tenemos vida eterna, tenemos una morada no hecha, dice, con mano de hombre, sino hecho por Dios mismo, el arquitecto por excelencia. Hay una casa allá esperándonos. ¿Amén, hermanos? No es este mundo lo único que hay. Vamos allá a vivir para siempre. Eso debe ser suficiente para estar gozosos. Eso debe ser suficiente para rendir nuestra vida a Dios cada día y saber de que allá... ¿Cuántos años vivimos acá en la tierra, hermanos? 70, ¿no? Pero independientemente, porque de hecho cuando eres muy pequeño,
no decides las cosas por ti mismo. No sé, tal vez desde los 10 años, un poco más, hasta los 80, ¿no es cierto? Porque luego, a veces, otra vez, el hombre se hace dependiente. ¿Cuánto tiempo vivimos realmente? 60 años. Y algunos de nosotros ya estamos pasando la media vida, como se puede decir. Ya estamos por ahí. Y se acaba. Y todo se acaba. Pero tenemos vida eterna. Los hijos de Dios tienen vida eterna. Cristo resucitó, venció la muerte. Y así, dice Romanos, así también nos resucitará. Vamos ahora a ver Juan, Mateo, capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer del verso 17 al verso 19. Mateo, capítulo 7, del verso 17 al verso 19. Así, todo buen árbol que da frutos, que da buenos frutos, dice, ¿no? Pero el árbol malo da frutos malos. Verso 8, por favor, 18, perdón. Verso 18. Mucha atención, dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos o dar frutos buenos. No puede. Nuestra tercera característica como hijos de Dios entonces es que damos fruto. ¿Amén? Fruto. Y luego dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe, hermano? Si usted es hijo de Dios, no puede dar fruto malo. Porque usted es un buen árbol, y siendo usted un buen árbol, no puede, dice la Biblia, dar fruto malo. Y si es árbol malo, no puede dar fruto bueno. Sin embargo, ahora pensemos en nosotros. ¿Qué fruto damos? ¿Qué fruto damos? Porque, hermanos, la naturaleza de lo que aquí Jesús mismo está diciendo es que el buen árbol, por naturaleza, el buen árbol da buen fruto, por naturaleza. Sin embargo, algunos de nosotros, que somos buen árbol, estamos dando fruto malo. Y la Biblia dice: no puede, sencillamente no puede. Entonces, algo debe estar andando mal. Si hay alguien que tiene mucho tiempo en el cristianismo, pero el fruto que da no es bueno, hay que evaluar realmente ahí, porque si es un buen árbol, no puede dar fruto malo. Luego vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque aquí nuestro Señor Jesucristo concluye diciendo: así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos dar mal fruto. No podemos, sencillamente. Podemos buscar Gálatas, y esto es muy famoso. Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Y algunos ya están en su mente repitiendo, ¿no? Dice Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero mucha atención aquí. ¿Es el fruto de usted o es el fruto del Espíritu Santo? ¿Es el fruto del cristiano o es el fruto del Espíritu Santo? ¿Y cuál es nuestra función entonces ahí? ¿Hacemos algo o no? ¿Hacemos algo? Según Gálatas 5, 22 y 23, ¿hay algo que tenemos que poner de nuestra parte o no? Hermanos, nada. No hacemos nada. El fruto es del Espíritu. Pastor, ¿pero qué está diciendo? El fruto es del Espíritu. Y nosotros no hacemos nada. Mejor es que no hagamos nada para que el Espíritu haga todo. Es mejor y que nosotros dejemos de ser nosotros y que el Espíritu sea el que refleje y que el Espíritu sea el que demuestre este fruto. Entonces no tengo que hacer nada. No haga nada. Simplemente déjese llevar por el Espíritu. Y es el fruto del Espíritu que va a ser manifiesto en usted. Algunos luchamos con nuestro carácter. Algunos luchamos con nuestra boca a veces porque somos muy ligeros al hablar, herimos a alguien. O algunos estamos años en el Evangelio y no avanzamos, no crecemos. Pero si es un hijo de Dios, tiene que haber algún fruto en usted. Hay fruto, porque si es hijo de Dios, hay fruto. Porque el Espíritu Santo está en usted. Pero este fruto del Espíritu, si nosotros no estamos irradiando y los que están alrededor nuestro no perciben el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, algo está mal. Algo está mal. Nosotros podríamos esforzarnos, ¿no? En amor, gozo, voy a estar alegre, pero es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu que obra en el cristiano. El cristiano está cautivo, el cristiano está, hemos hablado ya en los días anteriores, está lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu. El cristiano le embarga la paz, el gozo. El cristiano tiene amor, tiene fe. El cristiano simplemente refleja lo que el Espíritu está haciendo en él. Entonces, hermanos, es el fruto del Espíritu. Pero vamos a ver también lo que dice Juan 15, 8. Dice la palabra del Señor. Ustedes conocen esta Jesús hablando de la vid verdadera. Qué tremendo, hermanos. La vid verdadera. La vid verdadera. La vid verdadera, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Porque la otra vid, ¿cuál era? Israel. Y Isaías describe acerca de esta vid. Dice, yo arreglé mi viña, saqué las piedras, sembré buena semilla, pero en vez de dar, dice, uva buena, dio uva silvestre. Entonces ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nuestro Señor Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el verso 8 va a decir, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, para no confundirnos, hermanos, es que el cristiano tiene frutos.
es el resultado de su vida. Amén. Es el resultado de su vida. Eso es el fruto. Las personas te conocen y saben que eres paciente, eres bueno, eres amoroso, eres atento. Las personas pueden percibir eso. El fruto del Espíritu que el Espíritu Santo está obrando en ti, y eso también las personas pueden notar. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que el Padre se glorifica. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque nuestro Señor Jesucristo va a decir: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, entonces, nuestra nueva naturaleza en Cristo nos permite llevar fruto del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo en nosotros, pero también el resultado de nuestra vida. Amén. El resultado de nuestra vida. Si no estamos así, hermanos, algo hay que examinar. Ahora vamos a la parte que vamos a tomar más tiempo. Busquemos, por favor, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Oye, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Ya hasta aquí hemos visto entonces, primeramente, que el cristiano, dice, glorifica a Dios en todo. El cristiano tiene vida eterna. El cristiano lleva fruto, como dice Juan 15:8, lleva mucho fruto. Y ahora vamos a ver que el cristiano está imposibilitado, incapacitado para pecar. Y es esto, hermanos, lo que Juan está diciendo, que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tal vez estamos diciendo, pero yo peco. ¿No? ¿Pecamos o no, hermanos? ¿Pecamos o no? No duden, hermanos. Amén, dicen. Amén, pecamos. Es que así es, ¿no? Dice, si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso, pero también le hace a Dios mentiroso. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pecamos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verso 8, ahí sí está un poco más claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. No importa si estás bautizado, eso no importa. No importa si tomas la Santa Cena, no importa si tienes un cargo en la iglesia. Si practicas el pecado, hay que atender eso. Si practicas el pecado, presta atención a esto. Incluso el verso siguiente va a decir,
todo aquel que es nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa palabra simiente es del griego esperma, que lo mismo se usa para hablar del espermatozoide. Y dice, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. ¿Qué más dice después del punto y coma? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestra nueva naturaleza en Cristo está incapacitado para pecar. Hermano, usted que es hijo de Dios, que es hija de Dios, no disfruta el pecado. No se siente cómodo en el pecado. No puede acostumbrarse a mentir. No puede acostumbrarse a mentir y luego ya no le afecta. No puede acostumbrarse a hablar mal de alguien y de pronto ya no le duele hacerlo. No puede. Porque la simiente, la semilla de Dios está en usted. Y como dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados, dice, por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Dios mismo nos ha engendrado. Y esta nueva naturaleza, hermanos, no se acomoda, no disfruta el pecado, no se deleita en el pecado, se deleita en la santidad de Dios. Estamos diseñados para glorificar a Dios. No nos gusta el pecado, aborrecemos el pecado. Lo que queremos es orar, lo que queremos es buscar a Dios. Lo que nos gusta es predicar el evangelio a otros. ¿Saben por qué no predicamos el evangelio a otros, hermano? Hermana, ¿saben por qué no predicamos el evangelio? Porque no estamos convencidos de lo que creemos. No creemos realmente. Por eso que no nos urge. Por eso es que no vemos con compasión, con misericordia las almas que se están perdiendo. ¿Por qué no le alcanzamos el evangelio? Porque no estamos convencidos de esto. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, nuestra nueva naturaleza no puede pecar. Y ojo aquí, porque a veces nosotros decimos, oh, yo no peco, adúltero no soy, fornicario tampoco, ay, yo no me estoy peleando, yo soy bien tranquilito soy yo. Todos los hermanos me conocen, yo soy tranquilo. Hay pecado por comisión y hay pecado por omisión. Así es que no nos fijemos solo en lo que hacemos o lo que cometemos. Por favor, fijémonos en lo que no hacemos también. Santiago diría, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En la Reina Valera del 60, le es pecado. Comete pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no?, que en aquel día algunos le dirán, Señor, el Señor Jesucristo dice, yo estuve desnudo, hambriento, estuve en la cárcel, tuve sed, no me dieron agua, tenía hambre, no me dieron comida, estuve preso y no fueron a visitarme. Y algunos dirán, Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Nunca te hemos visto sediento, nunca te hemos visto de hambre. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Si lo han hecho a las personas más humildes y pequeñas, lo han hecho conmigo. No nos fijemos solo en lo que cometemos, sino fijémonos en lo que omitimos.
Por eso hablaba de predicar el Evangelio. Por eso hablaba. No solamente decir, estoy tranquilo, pero predica el Evangelio, hermana. Le apasiona compartir el Evangelio. Toma esto con la debida urgencia. Hermanos, el Evangelio o el predicar el Evangelio es un asunto de vida o muerte. Esto es algo urgente. Esto es algo que debe mover a la iglesia, no porque haya un programa de evangelismo. La iglesia evangeliza por naturaleza. Por naturaleza. Y podemos hacer una campaña evangelística, pedir permiso al parque y contratar o alquilar un estadio. Sabemos, en nuestro tiempo, en nuestro mundo actual, hermanos, nada resulta mejor que el evangelismo personal. Persona a persona, persona a persona. Amados hermanos, el que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Y no solamente fijémonos en lo que cometemos, fijémonos en lo que no obedecemos. Amén. Porque no se trata de que no soy fornicario, no soy adúltero, no robo. Cuidado. ¿Y cómo está el compromiso? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el deseo de ir y predicar el Evangelio? ¿Cómo está el tiempo de nuestra oración personal? Martín Lutero decía, estoy tan ocupado sirviendo al Señor que tengo que pasar 4 horas orando. Eso decía el gran reformador. Pero nosotros un poco al revés, ¿no? Hasta los que estamos en el ministerio, un ratito nomás ya. Señor, ayúdame este día. Amén, ya está. O a veces como para calmar la conciencia, ¿no? Hermano, ¿estás orando? Claro, yo oro, hermano, 3 veces al día, como Daniel. Claro, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Pero más no. ¿Cómo está el tiempo de nuestra oración, hermanos? ¿Hacemos caso a lo que la Biblia dice? ¿Que oremos unos por otros? Fijémonos no solo en lo que cometemos, sino en lo que estamos omitiendo. ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos orando? ¿Estamos meditando en la palabra de Dios? Hermano, antes de ser cristiano, este libro lo leía como un libro de literatura. Pero cuando conocí a Cristo, comencé a leer y parece que mis ojos recién se hubieran abierto. Y encontraba en cada página y encuentro hasta ahora que Dios me habla directamente a mí. Nada me conmueve más que la palabra de Dios, hermano. Hay tremendos siervos de Dios que uno puede escuchar por un canal de YouTube y puede decir, wow, qué linda esa prédica, pero no hay nada, ni lo que mi esposa me habla me conmueve, no me transforma a otra cosa, sino que la palabra de Dios. Pero ¿cómo está esto en nuestras vidas? ¿Meditamos en la palabra de Dios? Hermanos míos, aquí este pasaje dice, el verso 10, para terminar, 1 de Juan capítulo 3, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, dice, ¿no? El que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo, dice. Nosotros, hermanos, cuando vamos al mundo a pecar, somos como una pieza de rompecabezas que intenta encajar en el mundo. ¿Saben? Siempre converso con personas que se alejan de la iglesia. Y dicen, pastor, me ha ido mal. Hermanos, nuestro diseño, nuestra nueva naturaleza es para glorificar a Dios, para servir, para estar en la iglesia, no para pecar. Y si nosotros salimos, nos desligamos de la iglesia, damos la espalda a Dios, seremos infelices y más infelices que antes. De tal manera que volveremos corriendo a los pies de Cristo porque somos nueva criatura y no
nos acomodamos al pecado, nos acomodamos en la santidad, nos acomodamos en la justicia, nos acomodamos en la verdad, ahí estamos tranquilos, pero no en el mundo. Finalmente quisiera dejarles, hermano, con Mateo capítulo 7, verso 22 y 23. Nuestro Señor Jesucristo aquí va a terminar el sermón del monte, un sermón excelente, y dice así, desde el 21 vamos a leer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por lo menos 3 cosas habían hecho estas personas. ¿Cuáles son? Profetizar en el nombre del Señor. Segundo, echar fuera demonios. Tercero, hacer muchos milagros. ¿Cuántos de nosotros hacemos estas cosas, hermanos? Muchos milagros. O echar fuera demonios, ¿no? O profetizar. Y estas personas estaban ahí en la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está hablando del futuro y dice, en aquel día muchos me dirán. Estas personas, las que menciona nuestro Señor Jesucristo, se creen cristianas. Ellos se sienten cristianos. Por eso cuando están delante del Señor, ellos están sorprendidos y dicen, pero Señor, ¿cómo? Si yo he profetizado en tu nombre he echado fuera demonios, en tu nombre he hecho muchos milagros, hemos hecho muchos milagros. Y estas personas se sienten muy creyentes, muy creyentes. Hermano, este versículo realmente hace pensar y da un poco de temor. No vayamos a estar en este grupo. No vayamos a estar con los que dicen Señor, pero hemos ido a la iglesia. Y yo he estado en el estudio bíblico, Señor. Señor, por favor, y yo he aportado. En tu nombre hemos hecho todo esto. Mira, Señor, cuántas cosas hemos hecho en tu nombre, por ti. El siguiente versículo dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Y no solamente eso, ¿qué les llama? Hacedores, apartados de mí, dice, hacedores de maldad. ¿Pero qué maldad? Se habían profetizado en su nombre, se habían hecho muchos milagros en su nombre, habían echado fuera demonios en su nombre. El Señor les dice, son hacedores de maldad. Hermanos, no vaya a ser que nosotros estemos aquí como hijos, cerca de Cristo. No vaya a ser que estemos aquí nosotros entre el pueblo de Cristo, pero no seamos del pueblo de Cristo. No vaya a ser, hermano, que estemos aquí cerca de Cristo, pero sin Cristo. En aquel día entonces el Señor Jesús les dirá, no los conozco, apártate. Pero Señor, ¿y lo que hice? No te conozco, no te conozco. Hermanos, esto está muy relacionado a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, desde el verso 5 en adelante, dice, desde el verso 5 en adelante, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios, los deseos o las decisiones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y lo que hemos leído en Juan es que si usted es hijo de Dios, no puede practicar el pecado. Y lo que leemos en Romanos es que si usted no es hijo de Dios, puede estar bautizado, puede tomar de la cena esta noche, pero si usted no es hijo de Dios, no puede agradar a Dios. Es eso. Es eso lo que pasa en la mente de nuestro Señor Jesucristo cuando las personas dicen: pero Señor, hemos hecho estas cosas. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Hermanos, ¿qué nos invita a todo esto? Y este versículo quiero dejarlos. Y si ustedes pueden memorizar o marcar esto en sus Biblias. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos. Ojo, hermanos, examinaos a vosotros mismos. ¿Saben que eso es difícil, ¿no, hermanos? Eso es difícil. ¿Sabes en qué somos expertos y no necesitamos que nadie nos enseñe? En examinar a otro. Ahí somos buenos, hermano, para examinar a otro. No necesitamos que nos hablen ni nos den instrucción. Nada. Para examinar a otro somos especialistas. Es inherente a nosotros. Los errores de otros es un escándalo. Pero lo que yo hago, eso no, eso es poco. El pecado del otro, oh, qué vergüenza. Pero lo que yo hago, compréndanme, por favor. Y somos muy buenos para examinar a otros. Pero aquí dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Otra vez, probaos a vosotros mismos. Pruébate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. Dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos míos, si alguien no conoce a Cristo y esta noche está escuchando este mensaje, si alguien todavía no está seguro, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, si alguien no está convencido de ser hijo de Dios, esta noche el Señor te está llamando a ti. Esta noche el Señor, como todos los días de tu vida, no seamos como el fariseo Nicodemo. Señor, me dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Jesús te dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo, mire, estaba sin entender. Y nuestro Señor Jesucristo le va a decir otra vez: tienes que nacer del agua y del Espíritu, porque lo que es nacido de carne, carne es; y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Hermano, estimado oyente, si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada vale. De nada vale. De nada vale que intentes vivir una vida cristiana con tus propias fuerzas, con tus propios esfuerzos. Intentas, pero no sirve.
Muchos, dice, dirán en aquel día: Señor, yo he hecho esto, pero no sirve. Si no tenemos a Cristo, no sirve. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y le seguimos a Él cada día de nuestras vidas, puesto los ojos en Él, dice el autor y consumador de nuestra fe. Si no estamos siguiendo a Jesús, que es el camino, pero al mismo tiempo es el fin de este camino, de nada vale, hermano, de nada vale. De nada vale que podamos estar en la iglesia, de nada vale que podamos tener un cargo, y de nada vale que nosotros digamos: Señor, sí, pero yo creo en Dios. Ni siquiera eso importa si crees en Dios o no. Santiago dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Qué importante es lo que dice Juan 1:12, ¿no? Creer y recibir. Creer y recibir. Si algunos de nosotros, para terminar, todavía se siente en duda respecto a su fe, no hay que postergar para mañana, porque no sabemos lo que será mañana, dice Santiago. Hacemos planes: mañana voy a hacer esto, yo soy joven, soy fuerte, pastor, y viene un terremoto, viene algo, y nos vamos a la eternidad sin Cristo. Y la ira de Dios está sobre nosotros. La Biblia dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, si algunos de ustedes dudan de esto, esta noche es su oportunidad para acercarse a Dios. Y no es casualidad, porque esto tiene efectos por la eternidad. Y Dios en este momento, nuestro Señor Jesucristo, te llama, te invita. Saben, hermanos, yo por mucho tiempo estuve en la iglesia y no era cristiano. Creo que estos días ya he hablado de esto. Yo estaba en la iglesia. Incluso sabemos de casos de personas que hasta se habían bautizado, pero que no tenían a Cristo en su corazón. Nuestra naturaleza en Cristo busca glorificar a Dios. Nuestra naturaleza en Cristo, podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. Nuestra naturaleza en Cristo busca dar fruto y se nota el fruto. Y nuestra naturaleza en Cristo nos impide pecar. Nuestro nuevo diseño, nuestra nueva naturaleza no está diseñado para el pecado. Mis estimados hermanos, y si ustedes tienen un grupo de amigos, un grupo de colegas, de compañeros, si no sientes la urgencia de predicar el Evangelio, lo que dice Pablo: examinémonos, probémonos si estamos en la fe. No vaya a ser que estemos reprobados, no vaya a ser. Y hay que cuidar esto siempre hay que estar examinándonos. A examinar al otro, Dios se va a encargar de juzgarlo y todo lo demás. No importa si el que está detrás o delante de ti está bien, está mal, no importa. Lo que importa ahora es cómo estás tú, cómo está tu corazón. Amén, hermano. Amén. Asegúrate, pruébate a ti mismo, asegúrate de que eres hijo de Dios. Asegúrate de que estás en el camino de la salvación. No juzgues a los demás, mírate a ti mismo, examínate a ti. ¿Saben, hermanos? Si todos nos examináramos siempre, la iglesia sería diferente. Porque juzgar a los demás, mirar a los demás es sumamente fácil. La Biblia nos manda una y otra vez que nos juzguemos a nosotros primero. Claro que no prohíbe juzgar a los demás, pero quitemos de nuestros ojos, dice
la viga, para ver entonces la paja del hermano. Juzguémonos, evaluémonos si estamos en Cristo. Y si alguien no está en Cristo, está solo. Pablo estaba feliz y dice: yo estoy con Cristo, Cristo vive en mí, yo no estoy solo. Pero si no tienes a Cristo, estás solo. La ira de Dios está sobre ti. No hay nada entre tú y Dios que pueda pararse al medio como Cristo lo puede hacer, para decir: Señor, o para decir: Padre, perdónalo, yo he muerto por él. No hay nada. Estamos expuestos a la ira de Dios. ¿Por qué esperar? Sabes en tu corazón qué tan cerca o qué tan lejos de Dios estás. Lo sabes. Nosotros no podemos mirar, pero tú lo sabes. Tal vez te estás desanimando y Dios te dice esta noche: vuelve al camino, vuelve al camino. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar porque todos los que están aquí sean hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Saben, hermanos, esto preocupa y de verdad da cierto temor. Porque la parábola que nuestro Señor Jesucristo relata, un campo sembrado de trigo, y entonces al dueño le dicen: ¿qué pasó? Has sembrado una mala semilla. Y entonces el dueño dice: no es mala semilla, sino que vino el enemigo y sembró cizaña ahí. Vamos a ir a arrancarlo. No, déjalos ahí. Porque va a llegar el día, dice, en que yo voy a separar el trigo de la cizaña. Hermanos míos, amados, de todo corazón, examinémonos si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, ¿por qué no nos duele pecar? No solo por comisión, sino por omisión. ¿Por qué no nos duele no compartir el Evangelio? ¿Por qué no nos urge orar y orar delante de Dios? ¿Por qué pasamos un mes o 15 días sin leer la Biblia y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que estamos en la iglesia y cantamos y todo, pero volviendo allá a nuestras casas estamos en lo mismo? Examinémonos si estamos en Cristo. Y esta es una buena noche para reconciliarnos con Él. Hermanos míos, bueno, esta noche es el último servicio para nosotros y solo el Señor sabe lo que será mañana. Hay que trabajar, dice, como si vamos a vivir mucho tiempo. No es un texto bíblico, sino alguien pensó de esa manera y un buen pensamiento. Hay que trabajar como si vamos a vivir mucho tiempo, pero hay que estar a cuentas con Dios como si fuera el último día. No sabemos lo que será mañana, y si no nos vemos aquí, nos veremos en la presencia del Señor. Pero quiero dejarles con esto: examínense si están en la fe. De pronto no te nace orar, de pronto faltas a la iglesia y no te afecta, no lees la Biblia, no te deleitas, como dice el Salmo, en la palabra del Señor. Examínate. Les ruego que se examinen. ¿Saben, hermanos, que alejarse de la iglesia no es de noche a la mañana? Muchos
de los que se alejan de la iglesia ya habían dejado de orar, ya habían dejado de leer la Biblia que les alimenta.